Semillas al viento. Los inmigrantes. Sueños sin fronteras. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Semillas al Viento. Y esta vez, mi querido Rafael Carcil. Gracias por recibirnos una vez más en este programa Semillas al Viento. Y además hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a un buen amigo, de veras, al licenciado, magistrado Santiago Altamirano Escalante. Así es, Gerardo. Este programa va a ser muy interesante y muy propositivo para los que nos están mirando del otro lado del país, del lado norte, porque el maestro Santiago Altamirano Escalante, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, es especializado en justicia para adolescentes. Así es, ¿no, Sam? Gracias por venir, Santiago. No, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Al contrario, aquí en tu casa. Bueno, gracias. Creo que la Casa de la Justicia es un lugar en donde nos toca estar en este momento y bueno, son bienvenidos hoy y las veces que sea posible que estén ustedes por aquí acompañando. Yo les agradezco la visita. Fíjate que hay dos temas que incluso para los migrantes son muy importantes y de veras, qué bueno que contigo vamos a poder platicar, sobre todo que son, primero, los derechos de los niños migrantes y posteriormente el derecho de los adolescentes migrantes. Y me gustaría entrar en materia, Sam. Los derechos de los niños migrantes. ¿Qué tienen derechos los niños migrantes? ¿Yucatecos? Mira, ¿mexicanos? En general hay una norma que hace ver que de una otra manera enumera todos los derechos que tienen los niños, niñas, adolescentes en general, no específicamente los migrantes. Digo, el tema finalmente lo estamos nosotros ubicando precisamente en una situación de personas que se encuentran fuera de su lugar de origen o fuera del lugar de nacimiento, que estamos hablando en este momento de los niños migrantes, y ellos no quedan aislados, no quedan segmentados con derechos específicos para ellos, sino quedan encuadrados dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general. Y la norma de la que te estoy hablando, que surge a partir del año 1924 con una llamada Declaración de los Derechos del Niño, precisamente como resultado en aquel entonces, en aquel momento, de la situación, de las circunstancias, de las características que prevalecían en aquel momento histórico de la vida humana. Estábamos terminando prácticamente la Primera Guerra Mundial y la situación que prevalecía en aquel entonces, pues bueno, llevaba a tomar acciones, a tomar decisiones, llevar a cabo, pues desde el ámbito de la adultez, una serie de aportaciones a la situación que prevalecía con aquellos niños que se encontraban en desamparo, con aquellos niños que se encontraban en abandono, con aquellos niños que se encontraban en una situación en la que nadie prestaba atención y que finalmente estaba vulnerando una serie de características que son intrínsecas al ser humano, y estamos hablando de los derechos fundamentales. Esta norma, que luego se concreta con la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989, pues va conjugada con una serie de declaraciones, con una serie de pactos, con una serie de convenciones internacionales, entre las que te enumeraría tres más. Una de ellas tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos. Estos documentos en su conjunto, independientemente de que pareciera que se está hablando de cosas únicamente de asuntos relacionados con adultos, asuntos relacionados con personas a lo mejor privadas de libertad, en lo general no es así. Las normas en su conjunto hacen una enumeración muy clara, hacen una distinción dentro de cada una de ellas de cuáles son aquellos derechos humanos que le deben corresponder, que le corresponde por el simple hecho de tener la vida a cualquier persona en este planeta, sin segmentar los límites territoriales, que en este caso son el meollo de esta entrevista, de esta plática que tenemos entre nosotros. Es así como llegamos al tema de la Convención de los Derechos del Niño. Preguntabas tú cuáles son los derechos de los niños migrantes. Bueno, son aquellos mismos que les confieren a todos los niños en general. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a una vida digna, derecho a la vida con sus padres, derecho a un espacio de sano esparcimiento. Y bueno,
todos estos derechos en su conjunto, aún a pesar de ser generalizados, se convierten en derechos de los niños migrantes, es decir, aquellos que se encuentran fuera de su lugar de origen, que se encuentran por cualquier circunstancia en otro lugar que no es aquel en el que nacieron, van a tener también esos derechos. Es así como llegamos al tema específico para dar respuesta a tu pregunta de cuáles son en general los derechos de los niños migrantes. Santiago, en Yucatán, México en Yucatán, va a venir muchos, se van a presentar casos. ¿Está preparado realmente el gobierno del Estado, el tribunal, sobre tu caso, tú que llevas los casos para apoyar a los migrantes en su caso que se dé? ¿Hay las instituciones? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hace falta algo? ¿Hace falta difusión? ¿Qué falta para que realmente yo, padre de familia o cualquier padre de familia migrante sienta que su te pueden quedar ellos, incluso los padres pueden quedar, pero los niños no? ¿Qué van a poder ser protegidos acá en Yucatán? Bueno, el tema que tiene que ver con que si existe o no una infraestructura, bueno, tendríamos primero que hablar en sí de la infraestructura, diríamos nosotros, del gobierno, que es parte del Estado, hablando como una forma de organización política de una sociedad, de un pueblo, de una nación. Y pues bueno, la infraestructura en México en general existe, hay un gobierno, hay una constitución, está debidamente delimitada hasta dónde llegan los derechos, los enarbolados derechos fundamentales, que son del artículo 1 hasta el artículo 29, y a partir del 30 en adelante pues es lo que representa la organización política del Estado mexicano, y ahí se habla de cómo está conformada la federación en sí, la república, y cada uno de los estados, a similitud de la federación, pues tiene una constitución. Es decir, en tema de infraestructura, como Estado la tenemos, el tema de infraestructura normativa, como existe la propia Constitución, hay una serie de normas que rigen distintos aspectos de la convivencia del ser humano. No es omiso la existencia dentro de la propia Constitución, algunas de las cosas señaladas en los artículos y en las propias normas que yo te enumeraba al principio, que son precisamente la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, en fin. Entonces cada una de esas normas han aterrizado en las naciones que se han adherido a estos documentos internacionales, dentro de sus normas, la estructura normativa para las distintas materias del derecho. Estamos hablando del derecho a familia, estamos hablando del derecho penal, estamos hablando en este caso de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que están plasmados dentro de la Constitución y dentro de las normas especiales y específicas. Es decir, como Estado, como estructura normativa, tenemos... O sea, deberíamos estar entonces como Estado, el Estado debería estar preparado para eso. No solamente debería estar preparado para eso, sino que el Estado, yo creo que está preparado para atender el tema. Que la difusión de la norma, también preguntabas tú acerca de la difusión de la norma, es una magnífica pregunta, aún no se da en la proporción y en la forma necesaria para que estuviéramos todos enterados de la existencia de estos derechos. Es cierto, no existe una difusión como tal, no solamente para los niños migrantes, sino para los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general. Hay un vacío de conocimiento con respecto al contenido de los distintos artículos, de las distintas normas y cuáles son sus alcances. Es decir, hay la necesidad extrema de que se conozcan cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluidos, claro está, los niños migrantes, como hoy estamos viendo, ¿no?, una situación en el país vecino del norte, en donde se están presentando una serie de características, circunstancias pocas veces vistas, y en donde hay la necesidad extrema de atender, de dar a conocer, de difundir específicamente hasta dónde están los alcances de nuestros derechos como personas, los alcances de nuestros derechos como seres humanos, los alcances de los derechos en específico de los migrantes, para poder nosotros dar finalmente como padres, como familia, como ciudadanos, como Estado, para poder dar una respuesta adecuada, apegada totalmente a lo que merecen estas personas. Maestro Altamirano, aprovechando que la gente que radica en los Estados Unidos vive con un dilema ahorita, el problema de que las madres, muchas de las veces los padres, son deportados, ¿verdad? Al ser deportados dejan a sus criaturas, muchas de las veces dejan niños y adolescentes. Viven en un dilema.
esos niños son nacidos, son ciudadanos norteamericanos, ¿qué sugiere para estas personas para que tengan un poco más de conciencia para lo que puedan hacer, para proyectarse cuando se vean enredados en este problema, aunque muchos ya están de este lado con este problema? Sugiere que pidan los niños doble nacionalidad, o qué podrían hacer las madres de este lado deportadas para poder pelear a que puedan dejar pasar a sus hijos de este lado. Bueno, antes que cualquier otra recomendación y sugerencia que pudiera yo hacer, pensando con la independencia que debe existir a las emociones que se producen en una situación de esa naturaleza, no estando yo en la situación y viéndolo desde otro ángulo, desde otro punto de vista, yo lo que creo que hay que hacer en ese momento, en ese instante, bajo esas circunstancias, bajo esa situación, primero buscar la manera de que prevalezca la razón antes de la emoción. Es decir, si se presenta la situación y no sabemos cuál va a ser o cuáles van a ser los alcances de una situación de esa naturaleza, primero tenemos que nutrirnos de la información. Es decir, al ser yo deportado, cuáles son los alcances y efectos que tendrá la deportación de mi persona, ¿sí? Y cuáles van a ser los alcances de mi deportación, dejando finalmente, pudiera entenderse así, en estado de indefensión o en abandono a mis hijos. En estos casos queda claro, en el ejemplo que estamos tratando, que el Estado americano tiene la obligación completa de dar, otorgar y ver que se cumplan los derechos que hemos venido platicando hasta este momento: educación, salud, medio ambiente sano, todos los derechos fundamentales que se encuadran en los documentos internacionales como una obligación. Y el Estado mexicano, por su lado, también hay que recordar que la propia Constitución encuadra quiénes son considerados mexicanos, cómo uno puede tener la ciudadanía, y finalmente estos jóvenes, al ser hijos de padres mexicanos, se convierten también en ciudadanos mexicanos. Es decir, ahí es nutrirse de la información, es conocer a profundidad los alcances de una situación de esa naturaleza y pues bueno, tomar decisiones una vez que uno tenga la información adecuada, completa, y lo que pudiera finalmente representar para el propio niño, para el propio joven a lo mejor también, el traerlo, el dejarlo, decías en la pregunta, el pedir la doble nacionalidad. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los alcances de cada situación que se vaya presentando para poder tomar las decisiones. Tomar una decisión en este momento y plasmarla como una propuesta hacia nuestros conciudadanos que se encuentran en otro país y que ellos tomen decisiones basadas en una recomendación por el simple hecho de hablar del tema sin profundizar en cuáles son los alcances de ello, bueno, sería algo irresponsable. Yo creo que hay que tomar en consideración la propuesta que yo hago, que tiene que ser hacer el uso de la razón, y la emoción no la podemos dejar de sentir, de transmitir, de expresar, de manifestar, pero sí primero dar prioridad al uso de la razón para tomar las mejores decisiones para nuestras personas y en favor de los niños. Porque hay que recordar... En la experiencia que tú has tenido aquí como magistrado especializado en justicia para adolescentes, ¿has tenido algún caso de esa situación frente a migrantes en Santiago? Bueno, hay que recordar que la materia en sí como tal, en el caso de mi persona, que en este momento tiene temporalmente una responsabilidad dentro del Tribunal Superior de Justicia, está enfocada a temas relacionados con los delitos cometidos por menores de edad. Y efectivamente sí ha habido casos en los que han estado involucrados pues niños migrantes, a los cuales, por principio de cuentas, si fuera, pensemos en un extranjero, y no hablemos de estado a estado, en un extranjero, que hay también migración interna, si fuera un extranjero, pues hay que salvaguardar todos los derechos que encuadran las normas internacionales del derecho internacional y dar por sentado que debe prevalecer también como prioridad los derechos que hemos enumerado, es decir, aún a pesar de que un menor de edad se encontrara en una situación penal, pues hay que buscar la manera de que se preserven todos los derechos. La propia Constitución, en el caso del Estado mexicano, en el artículo 4 habla del interés superior.
como un principio que rige todas las decisiones de las instituciones, de las personas involucradas o que atienden asuntos relacionados con menores de edad. Y este principio tiene un alcance que va inclusive más allá de la simple decisión o el simple anhelo del niño, niña o adolescente. Te doy un ejemplo. Por obvias razones, el niño o adolescente, en el caso que se presentara el ejemplo que comenta Rafael, de que la mamá, el papá o los padres fueran deportados, en ese momento lo que va a terminar ocurriendo es que el niño pues le va a decir a la autoridad que se quiere ir con los papás. Y muy a pesar de que él quiera irse con los papás, lo que debe prevalecer en ese momento, para el caso de ese niño, y lo digo con toda transparencia y con toda objetividad, es que la autoridad deba salvaguardar su integridad, aun a pesar de que son sus padres biológicos, aun a pesar de que es un menor de edad, porque hay que recordar que hay otro tipo de derechos y hay otro tipo de reglas y otro tipo de normas que regulan ahora al Estado, ya no hablemos del menor, y no significa que el Estado sea prioridad en un asunto de esa naturaleza. Por ser prioridad el propio niño, el propio joven, el propio adolescente, y estar este interés superior no solamente dentro de la Constitución, sino dentro de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí?, que surge a partir de la Declaración de los Derechos del Niño en 1924, el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad de ese niño. Es decir, seguramente al presentarse una situación de esta naturaleza, pues bueno, la autoridad tendrá que actuar bajo la estricta cumplimiento de este principio. Lo mismo ocurre, de acuerdo a la pregunta que estábamos desahogando, con respecto a las actuaciones que hacemos nosotros. Siendo el ámbito penal, nosotros tenemos que salvaguardar la integridad física del joven, garantizar que en un dado caso que el joven tenga la necesidad de quedarse para garantizar un proceso, nosotros demos continuidad al derecho que tiene él a la salud, el derecho que tiene él a la educación y a los derechos en general plasmados dentro de la Constitución. Es decir, como autoridad, como persona responsable de una institución, yo tengo la obligación de dar cumplimiento a este principio denominado interés superior. Bueno, señores, yo creo que este tema da mucho que dar. Ojalá que aquí el magistrado nos dé la oportunidad de seguir abordando esos temas, Rafael. Nos siga recibiendo aquí en su casa, en la casa de todos los yucatecos. Habrá preguntas que ustedes nos sugieran con nacionales que viven en el exterior y tengan a saber que aquí el maestro Santiago Altamirano va a responder a sus preguntas, a sus cuestiones, a sus dudas. Se los haremos llegar y estaremos siempre en contacto con el juez Altamirano. Y con gusto nos instalamos aquí y damos respuesta a las preguntas de manera directa. Con todo gusto. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Semillas al Viento. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, gracias.